Bienvenidos a Total Pedagogía MX Pedagogía. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de por qué planear la educación, es decir, cuál es la importancia de la planeación dentro del ámbito educativo. Antes de iniciar este podcast, quiero invitarles a que le den like, que comenten, que compartan y que se suscriban a Total Pedagogía MX Pedagogía. Ahora sí, ¿por qué planear la educación? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que planificar es una tarea fundamental en la práctica docente. ¿Por qué es importante la planeación educativa para un docente? Parte del éxito educativo depende de una buena planeación. ¿Quién realiza esa planeación? La realiza el docente. En la planeación, como ya lo hemos comentado en otros videos, recaba información necesaria de cierto grupo educativo. ¿Qué tipo de información recaba la planeación educativa? Primero que nada, recaba información acerca del grupo, es decir, el grado escolar, si están en grupo A, grupo B, la materia que se está dando clase, el tiempo, la evaluación, los materiales educativos, etc. Pero aparte de eso, la planeación lo que pretende es que no sea un proceso improvisado, sino más bien pensado. Al mismo tiempo que también conjuga la teoría con la práctica. Es decir, que la planeación educativa se está viendo como algo teórico, mientras que como tal la clase ya se está viendo como algo práctico. El docente se va a apoyar de la planeación educativa para poder realizar sus actividades ya en la práctica. En la planeación educativa ya vienen especificadas las actividades que se van a realizar, la calendarización y la evaluación que el docente va a emplear ya en su grupo. Otro punto que quiero mencionar es que la planeación educativa permite unir teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes. Esto se refiere a que la secuencia de los aprendizajes y del trabajo de los contenidos tiene un orden lógico, que no está puesto nada más así porque sí, debido a que los temas que se ven primero es el fundamento de los temas que se van a ver posteriormente. Es decir, que todo lleva un orden lógico. También teniendo en cuenta que la clave está en comprender la planificación como un proceso previo que permite pensar en la práctica docente que nos viene de la experiencia de años anteriores a fin de mejorarla en futuras oportunidades. Pues evidentemente la planeación es un proceso previo antes de la práctica. En la planeación educativa, uno como docente ya está diseñando su plan de trabajo en determinado tiempo. Evidentemente no puede ser al revés. No puede ser primero la práctica y luego la teoría. En este caso, primero se realiza la planeación educativa porque la planeación educativa es lo que da sustento y fundamento a la práctica docente. Un docente sin planeación educativa va a tener que improvisar, no va a tener con qué apoyarse. Es decir, que no va a saber acerca de los tiempos, cómo va a evaluar, cuáles son las actividades que los alumnos van a realizar, la secuenciación de los contenidos. Es decir, que la planeación tiene que hacerse de una manera lógica, controlada, y teniendo en cuenta la secuenciación de los contenidos, pues vaya siendo suministrada poco a poco. La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre resulta en la práctica. No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la planeación no sea buena, sino que hay que modificar aspectos en ella según el contexto en el cual se trabaja. Es decir, que la planeación, en teoría, es lo que se tiene que hacer, pero ya una vez estando en el grupo, una vez ya estando frente a los alumnos, la mayoría de las veces el proceso educativo no sale como viene especificado en la planeación didáctica. Primero porque pueden haber muchas variaciones en los tiempos. Es decir, que si se realiza una actividad que en la planeación está diseñada para 10 minutos y ya estando en el grupo, ellos se tardan el doble y ahí ya la práctica ya se va modificando. Porque ahí es cuando el docente tiene que ver la manera de seguir la planeación. Aunque el tiempo y las actividades se vayan modificando, el docente tiene que ser capaz de mantener la esencia de la planeación educativa y ver la manera de tratar los contenidos conforme se tenía pensado. La planeación educativa siempre va a ser la parte teórica, mientras que en la práctica pues, todo puede pasar. Se pueden modificar los tiempos, se pueden modificar quizá también un poco los contenidos, pero el docente debe tener la habilidad para mantener esos contenidos y los tiempos conforme estaban planeados. La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de mejor manera. En un proceso educativo ya se tiene un plan de estudios.
En ese plan de estudios lleva una secuenciación lógica, más sin en cambio el docente, teniendo en cuenta el número de clases que va a tener, ya sea de cierta materia o de cierto contenido o de cierto módulo, es que él tiene que organizar de igual manera esos contenidos para que todos lleven una secuenciación lógica y que, como lo decía al principio de este podcast, que los temas que se están viendo al principio sean el fundamento de los temas que se van a ver posteriormente. Desde este punto de vista es relevante determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué cantidad, con qué profundidad y en qué momento. Es decir, que se van a ver contenidos, pero que también se van a realizar actividades para reforzar los contenidos que ya se vieron previamente, teniendo en cuenta también que el docente debe de asegurar que los alumnos cumplan los objetivos educativos, que las actividades que el docente planee tengan una finalidad educativa, que no sean puestos nada más porque sí, sino que el docente tenga esa seguridad de que los contenidos que se van a ver garanticen el aprendizaje de los alumnos. Y a manera de conclusión, debemos tener en cuenta que una planeación educativa se realiza antes de pasar a la práctica. La planeación educativa es el fundamento de todo proceso educativo. También es la principal herramienta del docente, ya que a través de ella va a guiar su práctica. ¿Y cómo va a guiar su práctica? Pues ahí en la planeación el docente va a determinar los contenidos que se van a ver en cierto tiempo, cuánto tiempo se le va a dedicar a tales contenidos, cómo se va a trabajar, cuáles van a ser las actividades, cómo va a ser la evaluación, cuáles son los objetivos, y que todo lo que el docente plasme en su planeación educativa tenga que ser llevado al pie de la letra, que obviamente no va a ser así en la realidad, porque siempre va a haber alguna variable que cambie, pero el docente debe de asegurar que los alumnos logren esos objetivos educativos. Y eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido también. Suscríbanse a Total Pedagogía MX Pedagogía y nos vemos pronto en otro video.